Prueba de referencia. Es toda declaración realizada fuera del juicio oral, utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza o extensión del daño ocasionado y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate cuando no sea posible practicarla en juicio. Igualmente, es la evidencia a través de la cual se pretende probar la verdad de una declaración realizada al margen del proceso por una persona determinada, no disponible para declarar en el juicio, que revela hechos de los cuales tuvo conocimiento personal, trascendentes para afirmar o negar la tipicidad de la conducta, el grado de intervención del sujeto agente, las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes. De acuerdo al artículo 438 de la Ley 906 de 2004, los casos en los que será admisible la prueba de referencia son: primero, manifestación bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y que es corroborada pericialmente. Segundo, cuando sea víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o un evento similar. Tercero, que ha padecido de una grave enfermedad que le impide declarar. Cuarto, que ha fallecido. Quinto, cuando las declaraciones se hayan registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos. Operatividad en el sistema penal. El testigo referente debe declarar sobre los hechos de forma detallada y la prueba referencial no debe concurrir aisladamente, sino que necesita ser corroborada por otros medios de prueba, entre otros requisitos. Lo anterior se tiene en cuenta porque la prueba de referencia es válida si se cita para corroborar la credibilidad de otros medios de prueba, o en dado caso para impugnar esa credibilidad. Hay que aclarar que este elemento de prueba no puede ser el único fundamento de la sentencia condenatoria, sino que deben existir otros elementos de juicio en el fallo que sirvieron de base para edificar la misma, en la medida en que la sentencia condenatoria no puede fundarse exclusivamente en esa clase de elementos probatorios. Ahora bien, elementos de la prueba de referencia. Primero, que sea una declaración realizada por una persona fuera del juicio oral. Segundo, que verse sobre aspectos que en forma directa o personal haya tenido la ocasión de observar o percibir. Tercero, que exista de un medio o modo de prueba que se ofrece como evidencia para probar la verdad de los hechos de que informa la declaración. Cuarto, que la verdad que se pretende probar tenga por objeto afirmar o negar aspectos sustanciales del debate. Conclusiones. La doctrina comparada coincide en señalar con criterio general que la declaración que se realiza por fuera del juicio oral puede ser verbal o escrita, o provenir inclusive de otras formas de comunicación normalmente aceptadas, que provoquen en quien las percibe la impresión de aprobación, negación o respuesta. Una de las particularidades más sobresalientes de la prueba de referencia y la que marca la diferencia con la prueba directa es que tenga por objeto probar la verdad de una declaración rendida por fuera del juicio oral y por una persona que tuvo conocimiento personal y directo de aspectos que interesan a la justicia quien no concurra al proceso. Esta prueba tiene la finalidad de introducir al debate oral conocimientos personales ajenos. Adicionalmente a estos requerimientos, la normatividad exige que la verdad que se pretende probar a través de la prueba de referencia tenga adicionalmente la virtualidad de definir aspectos sustanciales del proceso como las categorías del delito o las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes. Al respecto, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en su sala penal, ha dicho: cuando ya se ha practicado la prueba y ésta se cataloga de referencia o con contenidos de referencia, no por ello la prueba se torna ilegal y nunca lo ha sido. Por lo tanto, no es atinado solicitar sea excluida del acervo probatorio, pues la regla de exclusión solo puede recaer sobre pruebas ilícitas o pruebas ilegales. El problema que plantean los testigos de referencia, como transmisores de lo que otros ojos y oídos han percibido, no es un problema de legalidad, sino una cuestión de credibilidad. Es esa misma credibilidad
la que ha alertado siempre a los jueces para estimar válido ese aporte probatorio, siempre que no sea posible la intervención de testigos directos. Así pues, no se debe buscar el apoyo de la referencia en los supuestos en los que pueda oírse a quien presenció el hecho delictivo o a quien percibió el dato probatorio directo. Frente al derecho procesal penal, se considera como prueba de referencia todo aquello que se ha realizado fuera del juicio oral. Y el artículo 437 del Estatuto Argentino Penal tiene la definición de prueba de referencia. Y el 438 habla que la prueba de referencia será admisible excepcionalmente cuando ocurre una de las siguientes, cualquiera de los siguientes situaciones, La primera situación es que se manifieste bajo juramento que se ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada esa manifestación de pérdida de memoria, es corroborada por perito que así lo determine. La segunda situación es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar. Eso es algo obvio toda vez que si la persona no puede comparecer al proceso a rendir su versión, su declaración, y se demuestra a través de pruebas que ha sido causado por esos delitos, se admitirá la prueba de referencia. Sé que padece una grave enfermedad que le impide declarar, digamos, una situación que no le permite declarar, está en estado de coma o está en estado de inconsciencia y ha fallecido. Y también se aceptará como prueba de referencia las declaraciones que se hallen registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos. Toda esa situación de eventos históricos que se han suscitado se tienen como prueba de referencia. Para el evento de fijarse una sentencia, una responsabilidad, el artículo 381 del Estatuto Argentino Penal prohíbe el 381 manifiesta que para condenar se requiere que el juez tenga un conocimiento más allá de toda duda.
acerca del delito y de la responsabilidad del acusado fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Vuelvo y reitero, lo que no se debate en el juicio no se puede tener como prueba. Y viene en el inciso final una máxima de derecho probatorio, que es que la sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en la prueba de referencia. Estos presupuestos han sido, para el día de hoy, modificados a través de pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, en donde en un delito de abuso sexual con menor de edad, la Corte determinó que sí se puede condenar con prueba de referencia por la importancia del derecho fundamental de prevalencia que tienen los derechos de la infancia y adolescencia. Buenos días. En cuanto al tema objeto de esta entrevista, las pruebas de referencia, debo manifestar lo siguiente. En primer lugar, es una prueba muy especial. Es aquella prueba que consiste en un testimonio que se recibe antes del proceso y que no puede ser ratificado durante el proceso. Esa prueba ha sido objeto de diversos tratamientos. Ha sido objeto desde la exclusión de la prueba por violar los principios fundamentales como contradicción, mediación y todos los demás, fundamentado en nuestra Constitución, porque nuestra Constitución dice que cualquier afectación que se tenga sobre las pruebas afectan de nulidad el proceso. Por eso hay quienes no aceptan las pruebas de referencia. Esas pruebas de referencia en mi concepto pueden ser importantes, y de hecho lo son, no como para llegar a una certeza con ella sola, porque el juez no puede basarse en una prueba que es en una declaración que se estableció fuera del proceso y que se introdujo el proceso pero que no es ratificada o controvertida para fundamentar una sentencia. Yo lo que pienso es que esa prueba se introduce al proceso y al igual que las demás pruebas tiene que ser objeto de una contradicción. Recordemos que nuestra legislación habla del sistema de la sana crítica y del sistema de la unidad procesal. El sistema de la unidad de la prueba, ¿qué significa? Que el juez tiene que valorar en conjunto las pruebas. Primero la tiene que valorar individualmente, pero como esta prueba no tuvo el principio de la inmediación judicial, la presencia del juez, sino que se recibió antes del proceso y se introdujo, entonces el juez lo que tiene que hacer es confrontarla con las demás pruebas y de su confrontación sacar el mérito probatorio, sacar la convicción o no convicción. Nuestras cortes han pasado de dos extremos, del principio de la exclusión a la ponderación, desde excluirla totalmente por violación de los derechos fundamentales hasta ponderar los derechos que están tensionados y aceptarla como una valoración crítica. Esa es mi opinión. Mi opinión es que se puede introducir, se puede sopesar y servir como complemento de las demás pruebas para obtener una certeza del juez.